Muy buenas noches, distinguidos oyentes de este su programa Columna de la Verdad. Como cada viernes a las 7 de la noche, pues nos encontramos por acá para traer más contenido edificante, para traer más palabra de Dios. Espero que sea del disfrute de todos los que nos ven a través de todos los medios por los cuales pues está llegando este programa Columna de la Verdad. De entrada, inmediatamente presentamos a nuestra voz, nuestro hermano pastor Juan Hilario Lazala. Buenas noches a cada uno de nuestros asiduos oyentes y bienvenidos sean todos a nuestro podcast de cada viernes. Hoy es un viernes 14 del mes 4 de abril y traemos un contenido muy importante, muy interesante para cada uno de nuestros asiduos oyentes del programa Columna de la Verdad, que hoy trae un tema bastante interesante, que son los tres niveles principales de la impartición bíblica. Un tema muy importante. Yo espero que cada uno de los que están en este momento a través de la pantalla chica y que están a través del internet y a través de la 95.5, en este instante comiencen a darle la alerta a cada uno de sus vecinos, sus compañeros, donde quiera que estén. Bueno, antes de iniciar, vaya la motivación, ¿verdad?, para todos nuestros asiduos oyentes, radio audiencia, para que compartan las transmisiones de este podcast. Estamos en YouTube como Juan Carlos Quiterio Oficial y por Aliento del Cielo Radio RD, en Facebook, también Columna de la Verdad Radio en la 95.5, tanto en la antena abierta como también en la web para todo el planeta Tierra. Y de nuevo, pues, les recordamos que nuestro tema para hoy, los tres niveles principales de impartición bíblica, y vamos a entrar de inmediatamente con nuestros expositores que están muy, pero muy cargados de un contenido edificante para este tema también de mucho interés para cada uno de ustedes. Adelante, Juan Carlos. Buenas noches. Como señalaba el pastor Lazala, pues nosotros tenemos un tema bastante interesante. Y me gustaría que todo el que está pues oyendo sea solidario y invite a alguien a escuchar este programa con ustedes. Los tres principales niveles de impartición bíblica. Es el tema que nos ocupa para la noche de hoy y como siempre, temas como estos pues siempre tratamos de buscar pues compañeros que nos ayuden al abordaje de este tema de la talla y a la altura del mismo. Para hoy tenemos al ministro Jimmy Peguero, quien paso los micrófonos para que saluden a la audiencia. Bendiciones para todos. Siempre para mí es un privilegio, un placer estar en este programa Columna de la Verdad y a través de esta página de internet Aliento del Cielo Radio RD por YouTube. Así que sé que muchas personas van a ser bendecidas con este tema. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Así es, de inmediato, pues vamos a iniciar el abordaje de este tema, los tres principales niveles de impartición y, como siempre, nuestro hermano Pastor Lazala, pues estará pues moderando este diálogo que tendremos no solamente entre nosotros, sino con todos ustedes que gustan pues sintonizar este canal. Una de las cosas, Juan Carlos, que se están preguntando los oyentes en todos los lugares donde se encuentren del planeta, precisamente, ¿qué es la impartición bíblica? Esa impartición que es tan importante para cada persona que habita este planeta. Amén. Cuando hablamos de impartición, nos referimos a la acción docente que le permite a una persona, pues, perfeccionar y regular los aspectos cognitivos, los aspectos de la voluntad del hombre y que pueden producir un fin ético y estético en la persona de manera tal que adquiera competencias que le ayuden a ser eficaz en la acción, o más bien el área en que se imparte. Es decir, cuando hablamos de impartición, hablamos en términos sencillos de una enseñanza, pero no de una enseñanza superficial, meramente didáctica, sino que al usar la didáctica puede profundizar en el espíritu de la persona y
este puede adquirir nuevas formas de ser desde el alma, desde adentro. La impartición no se circunscribe solo a la parte intelectual, sino que trata la parte moral, la parte ética y sobre todo, en el caso de la impartición bíblica, la parte que le puede conducir hacia la salvación, que es el alma misma. Entonces, hay mucho, Juan Carlos, mucho por donde cortar. Esto puede ser, la impartición puede ser de manera material, como también puede ser una impartición espiritual que tenga algunas virtudes. así es. Cuando una persona pues es impartida, se hace con el hecho, con el propósito de que éste adquiera de una manera permanente virtudes que digan de dónde ha sido enseñado. De hecho, el Señor Jesús decía, bástale al discípulo ser como su maestro. Es decir, que un maestro le enseña a un discípulo, a un discente, pues la forma de cómo él puede cultivar las virtudes de la materia en la que es impartido. En este caso es la materia espiritual. Así es. Bueno, vamos a continuar con este importante tema. Tenemos dos exponentes aquí que yo sé que tienen bastante material para traer a ustedes lo que es la impartición bíblica en estos tres niveles. Podríamos hablar del primer nivel. ¿Cómo podríamos definir el primer nivel? Bueno, el primer nivel de impartición es la impartición docente, es una impartición de formación, porque es importante saber que cada persona que Dios llama debe tener a alguien que le imparta, que le instruya, que lo forme. Y yo creo que eso es vital. El reconocimiento de esta impartición es vital para el crecimiento saludable de cualquier ministerio. Yo creo que sí. Así es. Y me llama la atención lo que destaca el maestro Peguero, porque él está hablando de la impartición docente, que es una impartición que le toca o le corresponde, digamos, a un ministerio en específico. La palabra de Dios establece que Dios constituyó 5 ministerios. Correcto. Cuando nosotros nos vamos a ese pasaje, encontramos de que allí aparece el ministerio apostólico, aparece el ministerio profético, el ministerio evangelístico, y al final, revisando nosotros de manera minuciosa en la versión griega del Nuevo Testamento, aparece que el ministerio pastoral está vinculado gramaticalmente en la expresión al ministerio magisterial, es decir, donde dice pastores y maestros. Y cuando nosotros vemos esto, nos llama la atención porque es el pastor quien finalmente toma esa persona que está practicando por primera vez el Evangelio, la vida del Evangelio, y lo forma no solamente desde un punto de vista teológico, sino desde un punto de vista de la vida práctica. Es decir, le permite aplicar las verdades bíblicas expresadas a través de doctrinas fundamentales a una vida cotidiana. Es decir, lo aterriza, lo conecta con la vida práctica del Evangelio. El ministerio pastoral se caracteriza por ser un ministerio muy especial, y es porque este tiene que fluir necesariamente en la parte docente. Por vía de consecuencia, un maestro es habilitado en la enseñanza. A través de la palabra, pues se enseña. El maestro, el pastor, enseña, tiene la función de un maestro, de un docente, al cual pues se acerca o llega a la vida de un discípulo y a través de la formación pues lo constituye o lo edifica en un edificio espiritual hasta integrarlo a la iglesia de una manera plena, de una manera... Yo quiero dar una pincelada. Adelante. Sí, porque alguien dijo que muchas personas valoran una gran obra de arte, pero a veces no se percatan que se requieren muchas pinceladas para hacer una gran obra de arte. Así. Entonces, esta pincelada clave que el pastor Juan Carlos Quiterio está dando, yo quiero añadir algunas. Y precisamente ese punto tan importante donde dice Efesios 4:11, pastores y maestros. Y es ahí
gramaticalmente funciona como un artículo que muchas veces convierte una oración simple en una compuesta, lo que quiere decir que uno no es completo si no tiene el otro. ¿Qué quiero decir en esto? Que el que es pastor debe ser también maestro. Ahora, no todo el que es maestro es pastor. Sí, porque hay que poner las cosas en el punto donde van. Porque Efesios capítulo 2, versículo 20, dice, edificaos bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal Cristo mismo. Wow. Es decir, Cristo es el fundamento, pero el ministerio apostólico y profético edifica sobre ese fundamento. Amén. Hay que tener esto claro porque he visto que muchos pastores a veces resisten lo apostólico, no creen en lo apostólico, pero tienen 10 y 15 iglesias bajo cobertura. Entonces, si tú no crees en lo apostólico, ¿por qué tienes 10 y 15 iglesias bajo cobertura? Esa es una función apostólica. Sí, porque es que yo soy de la persona que entiendo y bajo mis enseñanzas nunca trato de negar lo que la Biblia afirma, pero nunca trato de afirmar lo que la Biblia niega. Así es. Si Dios estableció 5 ministerios, yo no puedo simplemente aprobar 3 porque a mí me gustan o porque los otros no lo entiendo. Y crear una mesa de 3 patas, la cual no puede tener equilibrio y de algún lado se cae. Si Dios estableció 5 ministerios, los 5 ministerios se necesitan. Ahora bien, hay un pasaje bíblico que no puedo dejar de tocar, y es que la Biblia dice que en Cristo habita la plenitud de la deidad. Wow. Muchas personas utilizan este pasaje para desautorizar los 5 ministerios, aludiendo que si en Cristo habita toda la plenitud de la deidad y estamos completos en Él, entonces lo otro no se necesita. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque quien es la plenitud de la deidad y quien dice que estamos completos en Él, Él mismo fue que estableció los 5 ministerios. Por ende, los 5 ministerios se necesitan. ¿Cómo yo veo los 5 ministerios? ¿Cómo veo el ministerio quíntuple? Yo lo veo como el diseño por la cual debe de operar la iglesia. Entonces, este tema, Juan Carlos, los 3 principales niveles de impartición, es esencial para que la gente vea la importancia de ser impartido. Amén. Sí, porque no puede ser que en tu iglesia haya un profeta y tú no lo sepas. ¿Quién le impartió? ¿Quién lo reconoce a él como profeta? Sí, porque hay gente que se autotitulan. ¿Te acuerdas la historia de Esaú y Jacob? Así es. Dice que él se vistió como Esaú. Y cuando fue donde el padre, le dijo, tú hueles a Esaú, pero tu piel. Sí, porque él se puso la ropa. Él sintió el vello postizo que en la piel. Tiene la piel como Saúl. Sí, gracias por la corrección. Tiene el vestido de Saúl. Tiene el vestido de Saúl, pero tu voz. Ay. Sí, porque hay gente que aprovechan las cegueras espirituales de los padres para vestirse de un ministerio que no han sido llamados. Peligroso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Quién te impartió? Sí, porque hay gente que dice, a mí me llamó Dios. Sí, a los 12 discípulos entendemos que te haya llamado Dios, pero a quien constituyó el mismo Jesús para regular todas las funciones estructurales de la iglesia fue a los apóstoles. De hecho, sobre el fundamento, dice la palabra de manera literal, que se edifiquen sobre el fundamento de los apóstoles. Y profetas. Es decir, no podemos negar solamente por preferencia lo que la palabra está afirmando. Ahí me llama mucho la atención del ministerio pastoral, que es el primer nivel. No queremos tomarnos tanto tiempo en un solo nivel, pero el nivel pastoral es uno de los niveles más amplios. ¿Por qué le digo esto? Porque un pastor eventualmente tiene que ser tan multifacético que tendría que hasta que fluir en los 5 ministerios eventualmente. ¿Por qué? Porque un pastor da cobertura. Un pastor enseña, un pastor es maestro.
Pero ¿qué le dice Pablo a Timoteo cuando lo dejó instalado como pastor en Éfeso? Le dijo, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Es decir, él es pastor, pero fíjese lo que el apóstol Pablo le está ordenando, que haga obra de evangelista. O sea, un pastor evangeliza, cumple tu ministerio, pero la palabra, la enseñanza de la palabra y profesar la palabra de manera apegada y ser celoso y apegado a ella, te hace profeta. Porque la palabra profeta, en términos generales, no solo aplica a aquel que es iluminado y que es, dicho de alguna manera, inspirado de una manera extraordinaria, sino que también aquel que habla lo que la palabra de Dios establece, está profetizando. O sea que Sí. ello hay un oficio profético y hay un ministerio profético, de manera que usted como pastor a veces puede fluir en el ministerio profético. No quiero hacer del pastor un hombre orquesta, pero el pastor necesariamente tiene que estar equipado en la parte general del ministerio porque él va a formar todos los ministerios. Es importante resaltar esos tópicos que Juan Carlos está señalando, porque eso revienta el ego de cualquiera. Sí, porque el ojo no puede decir que la mano no es importante. El oído no puede decir que no necesita la boca. Entonces, por eso dice, a uno constituyó primeramente apóstoles, luego profeta, evangelista, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar proviene del término griego cataltizo. La palabra cataltizo en griego es una palabra con un término médico, cataltizo con cada kilómetro. Y era una palabra que usaban los ortopedas a la hora de, frente a una fractura, alinear hueso con hueso, carne con carne, tendón con tendón. Es decir, que la palabra perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a fin de que todos lleguemos a la plenitud y a la estatura de Cristo, de un varón perfecto, tiene que ver con alineamiento. Alineamiento. El pastor necesita el profeta para saber lo que Dios dice y lo que Dios quiere hacer. El profeta necesita el apóstol, porque el apóstol va a supervisar y va a estar consciente de que él está haciendo funcionar en la posición. Sí, porque hay gente que piensan que porque están en la posición creen que están bien. Tú estás bien en la posición cuando tú estás siendo funcional en la posición que se te fue asignado. Por eso es que hay instituciones que están vigentes hoy en día que no funcionan, porque las instituciones no dan paternidad. La paternidad lo da un hombre con eusausia, que ha sido establecido como una autoridad delegada. Por eso, cuando leemos el libro de Tito, capítulo 3, le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta para corregir la deficiencia de cada episcopo, de cada pastor, así como también yo te envié. Es importante reconocer esto porque tú debes tener alguien que imparta sobre ti, en la cual tú rinda informe, dé reporte, la cual la gente pueda dar testimonio de quién eres y pueda decir con autoridad la moral, la conducta que tú modelas y los resultados que tú puedes tener como ministro de Dios establecido. Pastor La Sala. Una de las interrogativas que se estarían haciendo nuestros oyentes o preguntas en este momento en diferentes lugares, ¿cuál sería la importancia, la relevancia que tiene este tema hoy de estos 3 niveles de impartición? Bien, lo primero que nosotros podemos decir para satisfacer esa pregunta, que es una pregunta clave en medio de este tema y que sale a esta altura de la intervención, porque cae justo. Y es, vamos a hablar primero etimológicamente, ¿qué es impartición? Y usted encuentra la palabra impartición en la Biblia. Esa sería una pregunta paralela a la que el pastor acaba de hacer. Y fíjese que, aunque no aparece de manera literal en la Escritura, la palabra impartición, etimológicamente, es en griego la palabra proxanatisemi. ¿Qué es esta palabra?
Esa palabra es una que aparece en Gálatas 1:16 y aparece también en Gálatas 2:6. A mí me gustaría leer lo que dice Gálatas 2:6 específicamente. Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Fíjense que el apóstol Pablo pone una demanda sobre aquellos que tenían reputación. ¿Y cuál es la demanda que él pone? Y es que ellos ninguno le comunicaron. Esa palabra comunicar, que ahora se hace muy común, ya que todo el mundo, o la mayoría de las personas que tienen un teléfono, se vuelve un comunicador. Y voy a ir un poco más allá. Habla de ser un influencer. Porque el que comunica influencia. Y eso es precisamente una palabra que mencionaba Jimmy hace un rato, exousia, que es una influencia del cielo que te permite ejercer autoridad en la tierra. Eso es la palabra exousia de manera amplia. Entonces, allí aparece esa palabra comunicar, exactamente en el Nuevo Testamento, es la palabra prosanatento, que es derivativa de ese vocablo griego que significa precisamente colocar, significa impartir, literalmente impartir, y significa consultar, comunicar. Es decir, cuando una persona, un hombre de Dios, está asignado en una posición ministerial, hay una demanda puesta sobre él. Se genera una expectativa, tanto en el cielo como en la tierra, de lo que es la designación de esa persona como ministro. Porque indudablemente tiene que comunicar a la gente lo que es la palabra que recibió. Jesús dijo, vayan y enseñen, hagan discípulos a las naciones. Y recuérdenle, díganle toda la palabra que yo le he enseñado. Pablo habla mucho de la impartición. Amén. Y ese pasaje bíblico que mencionaste es estratégico. Yo quiero añadir que en un momento Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, que recibiste mediante ¿qué? Mediante impartición, mediante la imposición de manos, delante de Poncio Pilato, el presbiterio y muchos testigos. Fíjese, cuando un pastor está sin cobertura, no tiene quien se afane para que él avive el fuego, para que él dé rendimiento, para que dé resultado. Porque es muy bonito estar en la posición, pero ¿quién vela porque tú des resultado? Porque la llama del fuego del Espíritu está en viva en ti. ¿Quién te llega de repente a la obra? ¿Quién es capaz de decirte con cuánta persona comenzaste, cuánta tiene ahora? Obviamente el crecimiento es en dos direcciones. El crecimiento de una congregación debe ser horizontal Y vertical. y tiene también que ser vertical. Pero ¿quién supervisa eso? Y algo que yo puedo decir para apuntalar lo que está diciendo, alguien diría, solamente se puede avanzar en lo que se puede medir. Si nadie o nada puede demostrar y puede levantar de manera concreta cuáles son los avances que tú has tenido en una determinada tarea, definitivamente no hay un crecimiento. O sea, si tú no puedes medir, dimensionar lo que estás haciendo, nunca vas a poder percibir un crecimiento real, y eso necesariamente debe ser alguien que esté por encima. Por eso la palabra episcopos, que se utiliza mucho en el Nuevo Testamento, en griego, es el equivalente a supervisores. El equivalente a supervisores. Y estos supervisores se encargaban precisamente, número uno, de que las iglesias tuvieran una doctrina de calidad. Y número dos, de que estuvieran rindiendo un crecimiento, un resultado. Claro. Porque este evangelio se mide por resultados, indistintamente. Esto no se trata solamente de palabras. Pablo le dice, yo no he venido a ustedes con mucha palabra de humana sabiduría, sino con demostración. Es decir, que los resultados aquí deben ser eficaces. Yo quiero señalar sobre este aspecto de lo que es la palabra que el pastor me pregunta, la pregunta que él hace, y es, ¿cuál es la relevancia del tema? Bueno, y es que si nosotros no conocemos cuál es la importancia de la impartición, nunca nosotros vamos a valorar lo que es la impartición. Días atrás hacía un avance de lo que estaríamos tratando hoy, y nos preguntábamos y socializábamos, decía, ¿qué es la impartición?
Y la impartición se trata precisamente de elevar o perfeccionar las capacidades intelectuales, morales y éticas de un ser humano a fin de que pueda cumplir con un desarrollo espiritual con su asignación y con su asignación ministerial. Digo, Entonces, amén. cuando una persona no sabe por qué debe ser impartido, no le va a dar importancia a este tema. Por eso es tan crucial la pregunta que él hace. Pero la impartición consiste única y exclusivamente en tú colocarte bajo la cobertura de alguien que se entiende que lo sabe todo y que tú debes estar sometido ahí sin ni siquiera entender qué es lo que él está haciendo contigo. No, la impartición es una acción consciente. Porque todo el que se somete a la vamos a decir, a la cobertura docente, didáctica de un maestro, lo hace para elevar su nivel. Dicho sea de paso, hay una acepción de esta palabra, o que está conectada con la raíz de la palabra protratizeme, que es el término que se traduce en el Nuevo Testamento como impartición, es la palabra pros. Pros es la raíz que conecta una serie de vocablos en lengua griega en la escritura que nos permiten entender qué es esto. ¿Y a qué se refiere esta palabra? Servir, sostener, prestar atención. Es decir, una persona que no sabe que está siendo impartido no va a prestar atención. Fíjese lo peligroso que es que Eutico está sentado escuchando una disertación del apóstol Pablo y él no está pendiente a la disertación, se queda dormido en la ventana y cae muerto. Nosotros podríamos tomar de esta escena algunas enseñanzas breves a partir del hecho que sucedió allí. Y es que el hombre estaba sentado en la ventana, por lo cual le era fácil distraerse con lo que estaba sucediendo afuera. Una de las cosas más tremendas que está sucediendo en este tiempo es que quien debe ser impartido o debe ser enseñado, instruido, no presta atención con reverencia. El apóstol Pablo le hace un reclamo a los Gálatas, capítulo 5. ¿Qué es el reclamo que Pablo le hace a los Gálatas? Y es que ellos, después de haber recibido el evangelio bien, yo quiero entrar en un aspecto histórico breve. La iglesia de Galacia esa zona de Galacia es históricamente los antepasados de los franceses. ¿Por qué quiero entrar ahí? Ese pueblo era un tipo de creyente de una gran capacidad cognitiva. Fue un grupo de personas que era de un entendimiento amplio y que captaron la enseñanza del evangelio casi de manera inmediata y bien. Es decir, fue una iglesia que le dejó satisfacción al apóstol Pablo cuando él las formaba y las discipulaba, porque ellos no solamente recibieron bien la palabra, sino que al escuchar con tanta atención, recibieron al Espíritu Santo. Y es eso el reclamo que Pablo le hace en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Y es donde le dice, venga acá, ¿por qué recibieron ustedes al Espíritu Santo? ¿Por los rudimentos de la ley? ¿O por el oír con fe? Esa palabra de escuchar con fe, pitis, es el término que se utiliza en la carta de los Gálatas en griego. Y ese pitis tiene que ver con algo a lo cual tú le prestas toda tu atención y centra tu confianza. Es decir, pitis genera expectativa. Pitis genera atención. Pitis genera credibilidad. Entonces, vemos cómo Pablo le hace el cuestionamiento. ¿Ustedes recibieron la palabra por las obras de la ley o lo hicieron por escuchar atentamente la palabra? En este tiempo, donde aparece una generación, Peguero, que le dice la generación... de la posverdad. De la posverdad, la generación de cristal. Se dicen los y la magíster, generación Z. Los magíster en neuropsicología y esas cosas dicen que esta generación que está subiendo, su atención es tan breve que dicen que tiene el nivel de atención de un goldfish. Esto es tremendo lo que yo estoy desatando. Un goldfish, ¿qué es un goldfish? El pez ese amarillo grandote, que tiene la colita estriada. Sí. Ese pez, el estudio de psicología animal dice que no dura más de 5 segundos. Y con eso comparan los magísteres en neuropsicología a la generación que nosotros estamos hoy formando. Es decir, que si tu mensaje pasa de 5 minutos, ellos pierden la atención. Increíble. Si tú no aterrizas con una verdad que le sea atractiva, perdiste su atención. Por lo cual, vemos más relevante que nunca el tema de la impartición, porque si el que es impartido no presta atención, cuya raíz verbal del griego, de la palabra
prosanatíceme, que es impartición, es precisamente centrar la atención. Yo creo que la impartición es un tema neurálgico para la iglesia de hoy. Amén. Porque hay 3 esferas que garantizan el crecimiento de la iglesia. Número 1, cada punto que mencione tiene una dualidad. Número 1, evangelizar, ganar. Sí. Si tú evangelizas y no ganas, no estás siendo efectivo en la evangelización. Por eso es que el pastor tiene que entender que necesita el evangelista, el que va a llevar el fuego, el que va a llevar el avivamiento, el que va a provocar cambios trascendentales en la vida de lo de afuera para traerlo adentro. Número dos, discipular y consolidar. Son los 2 puntos. Por eso dije que cada punto tiene una dualidad. Discipular, consolidar. El tercer punto es equipar y enviar. Así es. Esos 3 puntos son los que van a provocar el crecimiento en la iglesia. Pero cada punto no se puede lograr si no hay una impartición. Sí. Y es lo que detona los avivamientos, Jimmy. Claro. Por ejemplo, cuando se mete Felipe a Samaria, entra en el segundo nivel de impartición. Ya hemos tocado el primer nivel, que es el nivel docente, Sí. que es el ministerio pastoral, que a la vez funciona como maestro. Entonces, el segundo nivel de impartición que nosotros podemos encontrar en la Sagrada Escritura es uno que hemos querido llamar en términos de la impartición de alto impacto. Pastor Quiterio, ¿por qué usted llama ese segundo nivel de impartición como el de alto impacto? Sencillo, la palabra de Dios dice que cuando los discípulos se estaban en el aposento alto, recibieron y fueron investidos de dunamis, de poder. Y basado en ese poder, hombres como Felipe, como Esteban y un grupo de personas que fueron a llevar el evangelio, no digamos a quedarse allí y a ver crecer el rebaño, no. Fueron con un mensaje tan impactante de una acción instantánea que generó todo un movimiento y que desató un avivamiento. Es decir, el ministerio evangelístico es uno que puede ejercer una impartición de alto impacto. Es como un alto voltaje. Fíjese que una vez yo conversando con un pastor amigo, a quien amo muchísimo, hablábamos de esto. Y él me decía, pastor, ¿de qué tú me hablas? Yo le decía, lo que pasa es que el evangelista tiene alto voltaje, pero el maestro tiene amperaje. ¿Cómo así? Desátame eso. Bueno, tú agarras una máquina de soldar y tú tienes 2 elementos de la corriente. Uno que ayuda a mover un motor, que es el voltaje, y otro que te ayuda a soldar. Cuando usted agarra una máquina de soldar, tú le topas el alambre y no te da corriente porque tiene un voltaje bajo, pero su amperaje es alto. Y ese es el que hace derretir y fundir. Es decir, cuando tú evangelizas, tú le das una chispa a la gente que la pone en movimiento, detona un rompimiento. La gente se expone a los milagros, a las señales, a una palabra transformadora que genera efectos instantáneos e inmediatos. Entonces, ¿quién es que hace que esa persona que ya recibió esa palabra de alto impacto y que lo llevó, le provocó fe al oír, se quede como parte del cuerpo de Cristo? Hay que soldarlo, hay que anquilosarlo. Tiene que ser discipulado, formado. Y es ahí donde la labor docente tiene esa parte de soldar. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos del ministerio evangelístico, es uno de los ministerios que a veces me causa un poco de estupor hablar de esto, porque a veces es hasta menospreciado. Los evangelistas, la gente a veces no se acuerda de ellos hasta que lo necesitan en una campaña. Así es. O sea, nadie se acuerda quién sustenta a los evangelistas, de qué viven, cómo están sus familias, quién les da cobertura, quién los cubre para darle eso que quizás a ellos les falta, que los maestros tienen de más, pero que a ellos eventualmente le va a hacer falta. La gente no está pendiente de eso. En la mayoría de los casos, pero los evangelistas se forman de una manera accidental, a solas,
Y eso no debe ser así si no hay una impartición previa. Sí, tú sabes que cada ministerio opera en una dualidad. Opera en una dualidad porque Efesios 4:11 dice que Él a uno constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que un ministerio, en el caso del evangelístico, aunque tenga un impacto de predicar y ganar alma, tiene que tener la capacidad de enseñar a otros. Porque es lo que enseña la Biblia, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Tremendo. Es decir, si tú eres un evangelista de oficio, tu trabajo no es solo ganar alma afuera, sino formar a otros evangelistas para que ganen alma también. Por eso, cada oficio ministerial, sea apostólico, profético, evangelista, pastor y maestro, no puede ser neófito. Tiene que tener la capacidad de enseñar también a otros. Es importante que tengamos eso en claro, porque hay personas que dicen, bueno, él es evangelista, él no tiene que enseñar a nadie. Claro que tiene que enseñar, porque quien le reclamó a él que le enseñe, fíjese en el etíope. Dios manda a un evangelista, donde un hombre que estaba leyendo las escrituras. Y no entendía. Entonces él está leyendo Isaías, como cordero fue llevado al matadero, y él le pregunta, ¿entiende lo que lees? Y él dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Entonces el mismo Señor está resaltando que aún el evangelista tiene que tener capacidad para enseñar también a otros. Amén. A mí me gustaría destacar algo acerca del concepto y quiero ser un poco didáctico en esto, porque estas palabras nos van a permitir a nosotros conectar con una verdad escritural que se nos va a quedar fija. Fíjese que yo le hablé de la palabra proxanatízeme, que es la palabra que literalmente significa impartir, que es colocar, que es adición, que es impartir, que es consultar o comunicar. Sin embargo, hay una palabra que es la raíz de este término, que es la palabra pros, que significa dar dirección, que significa colocar en el tiempo, en el espacio y en el lugar alguien o algo, que es acercar las cosas. El ministerio evangelístico conecta en la impartición en este término que está conectado a la palabra proxanatízeme, que es prosago. ¿Qué es prosago? Guiar hacia adelante, conducir cerca de, llevar. ¿Quién es el que conecta a las personas de comunes que en una campaña al aire libre, en una cruzada? ¿Quién es que lo conecta con la iglesia? ¿Quién es que lo lleva a la iglesia de una manera impactante a través de un empuje, de una palabra violenta? Estoy hablando en el mejor de los términos, violenta. Lleva y conecta a esa persona con la iglesia. ¿Para qué? Para que luego de esto aparezca la palabra prosanaveno, que es literalmente ascender más lejos, ser promovido, ocupar un asiento más alto. Cuando una persona, luego de haber sido conectada a la iglesia por el ministerio o la impartición de alto impacto del evangelista, entonces encuentra a alguien que lo ayuda a ascender en un nivel de conocimiento capaz de generar en él una convicción emuná tan fuerte en él que esa persona se quede anclada al cuerpo de Cristo. Es por eso que es tan importante este término, que quiero que se quede como en el ánimo de la gente, proxanatízeme, porque es la palabra que bíblicamente se refiere a la impartición, para que usted vea que la palabra impartición es una palabra bíblica, que no es una palabra que se acuña como algo de moda, sino que es una palabra que se hace cada día más necesaria. Y que, por ejemplo, cuando hablamos de el tercer nivel de impartición, que vamos a navegar un rato ahí antes que se nos acabe el tiempo, que es la impartición trascendental. ¿Cuál es la impartición que trasciende en el tiempo? ¿Cuál es la impartición que se queda en el mundo espiritual, que orbita y que se queda flotando? Nosotros tenemos palabras en la Sagrada Escritura que, aunque se dijeron en tiempos remotos, siguen rompiendo en el mundo espiritual, porque fueron palabras de un origen profético.
para el cumplimiento de este tiempo. Y es por eso que la impartición trascendental, la impartición que trasciende en el tiempo y en el espacio, se ejerce a partir del ministerio profético y, cómo no, el ministerio apostólico que está consagrado en Efesios 4:11. El pastor La Sala tenía algo que señalar. Bueno, de acuerdo a lo que se ha estado impartiendo, se ha estado comentando, disertando en esta preciosa programación de Columna de la Verdad, tanto el profeta como el pastor, como también el evangelista, tienen el deber también de enseñar. En el caso de que ya ustedes citaron, el caso de Felipe, cuando el eunuco le enseñó lo que él no entendía en la palabra. El pastor también debe ser maestro. Y también recuerden que habían escuela de profetas también para poder impartir la verdadera enseñanza y la formación de la palabra. Pero queríamos nosotros preguntar si hay un riesgo en la iglesia para este tiempo en tener personas sin ninguna impartición al frente de alguna congregación. Tremenda hay un riesgo. Pregunta. ¿Cuál sería el riesgo? Sí, yo creo que hay un riesgo tremendo porque la Biblia dice, ¿cómo irán si no se les predica? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Una persona que es enviado es una persona que ha recibido una impartición. Así que usted no me puede venir con el cuento de que a mí me llamó Dios. A Pablo, ¿quién lo llamó? A Pablo lo llamó Dios, pero le dijo, vete a la calle a la derecha, hay un hombre llamado Ananías que él ora. Sí. Y cuando él recibió la impartición, entonces camas cayeron de sus ojos. Sí, porque ahora hay llanero solitario. Ni siquiera el llanero solitario andaba solo, porque andaba con el caballo. Ay, Dios mío. Sí, entonces, mira qué pasa. Cuando tú eres impartido, cuando tú eres enviado, hay una autoridad que está sobre ti. Entonces, ¿cuál es el riesgo que toma la iglesia en tener gente vigente, fluyendo en el oficio sin ser impartido? Que es la pregunta que hizo el pastor Hilario. Es el siguiente. Si tú te enviaste solo y tú alquilaste 50 sillas y abriste un local, en el momento que tú pecas, ¿quién te corrige? ¿Quién te cambia? Nadie, porque tú eres el todólogo. Entonces, todas esas personas que están bajo tu cobertura toman un riesgo enorme. Porque, ¿de beber agua envenenada? Claro que sí, porque que a ti nadie te envió ni tiene una cobertura que supervise cómo tú puedes modelar la conducta como hombre de Dios. Ese es el riesgo principal que toma una congregación de estar dirigida por un líder que está siendo o ejerciendo el ministerio sin ser impartido, sin tener una autoridad. Porque fíjate cuando David fue a enfrentar el gigante, se lo presentaron a Saúl. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo Saúl a David? Le dijo, ¿quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? Porque es que yo debo saber quién es tu procedencia. Sí. ¿En qué paracaídas fue que caíste? ¿Quién te envió? Sí, entonces el riesgo, esa pregunta que hizo el pastor Hilario debe de estar redundando eso está en la mente. Está rebotando ahora, ¿verdad? Sí, porque es que hay personas que de repente dicen, yo me congrego online. Ajá. Hermano, usted no puede aprender a nadar por internet. No. Entonces usted tiene que tener a alguien que de manera física pueda velar. Pregunta, ¿tú crees que es posible que tú te sientas mal por alguna situación de salud y que quien te va a operar te dice, admite que nunca fue a la universidad y que él no está, digamos, calificado, o que alguien no lo evaluó para evaluar que verdaderamente él tiene esas competencias? ¿Tú te dejarías operar por él? No. Entonces tú no me puedes decir a mí que tú vas a ministrar a la vida de la gente para vida eterna si nadie puede ratificar tu asignación y que tú has sido probado y aprobado para esa tarea. O sea, la gente se juega con los temas espirituales que son más importantes que los físicos y lo tangible. Sin embargo,
a esto como que se le pasa por alto. Sí, lo que pasa es que hay expresiones de Pablo donde él dice que lo que él recibió no fue de hombre ni por hombre. Sí, eso lo entendemos. Sí, no, lo que pasa es que hay gente que toman un texto fuera de contexto. Correcto. Para crear un pretexto. Sí, señor. Sí, porque hay gente que dice, a mí me envió Dios, a mí no me envió hombre. Ok. Bueno, pero si tú no te sujetas a hombre, ni a ti te envió hombre, entonces tú no puedes predicar aquí. No. Porque aquí donde tú vienes a predicar, Dios estableció un hombre. Claro. Hay algo que me gustaría antes que se nos termine el tiempo, y es que ¿qué me agrada a mí de los 3 niveles de impartición? ¿Qué tienen en común estos 3 niveles? La impartición en cualquiera de sus niveles tiene algo en común, y es que estos no operan de una manera fortuita, improvisada y repentina, sino que estos operan a partir de un modelo. Es decir, el modelo de las cosas o de las verdades bíblicas o de las verdades doctrinales de la Biblia que se aparecen como estándares que te dicen qué es lo puro, qué es lo sagrado y qué cosas se pueden imitar. El apóstol Pablo dice que consideremos cuál sea la conducta de los pastores, vemos cuáles hayan sido los resultados que ellos tienen e imitemos su fe. Es decir, me está hablando de que yo debo tener un referente, una paternidad espiritual. Y es eso lo que nosotros queremos hoy llamar a la atención. Unirnos al cuerpo pastoral. Escúcheme bien, todos los pastores que nos están oyendo hoy en esta tribuna de Columna de la Verdad, queremos hacerles saber que nosotros estamos con ustedes en este trabajo, en esta ardua tarea de que toda la comunidad cristiana entienda que la impartición en cualquiera de sus niveles es una necesidad sine qua non para que la iglesia pueda encontrar el tan anhelado avivamiento que la iglesia está propugnando y atrayendo a través de oraciones, a través de activismo. Activismo no es, ¿cómo se llama? No es avivamiento. Activismo es actividades que promueven la palabra. Ni transferencia de miembros. Ni transferencia de miembros. Entonces, cuando nosotros queremos ver verdaderos avivamientos, es a partir de la formación. Número 1, el primer nivel de impartición, el nivel docente, que es la ejercida por el ministerio pastoral. Número 2, la impartición de alto impacto, que es la que ejerce el evangelista a través del dunamis y la palabra explosiva cargada del Espíritu Santo, que genera resultados inmediatos. Y el nivel trascendental, que es el nivel profético y apostólico, que es el que corrige, que regula, que tiene una función rectora dentro de la iglesia, ya que sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Quién es que representa un reino en una ciudad extranjera? Un apóstolos, que es la palabra griega de donde se deriva la palabra apóstol, y era un representante que enarbolaba, señalaba y elevaba los niveles de influencia de un reino en tierra extranjera. Sí, entonces, es importante, Juan Carlos, señalar que cada oficina ministerial que tú operas es porque pudiste demostrar un crecimiento. Amén. Casi siempre, tú me corriges en esto, sí. El que es pastor tuvo una temporada de evangelista. Claro. Y una de maestro. Claro. Sí, entonces quiere decir que tú como pastor, tú no te enganchaste como una improvisación. No. Hay un background detrás de ese ministerio. Entonces, por eso es que para tú operar en lo apostólico debe haber una ascensión en tu desarrollo. Por eso cuando tú lees Hechos, capítulo 13, versículo 13, te dice, había en Antioquía profetas y maestros. Así es. Y menciona a Saulo y menciona a Bernabé. Pero cuando lee Hechos 14, te dice, cuando los apóstoles, Pablo y Bernabé escucharon esto, rasgaron sus ropas. Así es. En el 13 eran profetas y maestros. En el 14 ya eran apóstoles. Así es. Entonces tú te das cuenta. Hubo un ascenso. Es lo que precisamente dice la palabra prosanaveno, que significa un ascenso, ocupar un asiento más alto. Es eso lo que provoca la impartición. Sí, lo que pasa es que ese ascenso tú tienes que demostrarlo en la efectividad de tu función, no de la posición. Así es. Porque no es justo que tú me digas a mí que tienes 35, 40 años en la iglesia y tú estés en lo mismo. Mira, si tú dejas una agua en un tanque 30 días
Cuando tú vas a ver esa agua apesta. Y tiene larva, tiene... Claro, entonces hay personas que se llenan de orgullo. Yo tengo 30, 40 años. ¿Haciendo qué? Sí, pero pregúntale cuáles son tus resultados. ¿Cuáles son sus resultados? ¿Cuáles son tus logros? Tú tocas algo tan medular y que ya tenemos que cerrar. Sí. Y que me llama mucho la atención y que yo quiero sembrar en el ánimo de todo el que me oye. Nosotros no estamos aquí hoy dándole una clase teológica a nuestros líderes pastorales, ni nada por el estilo. Nosotros queremos hacerles saber que estamos unidos a ellos en el noble fin de que la impartición sea tomada como algo serio en el cuerpo de Cristo. Tú tocabas algo y es que cuando un pastor tiene una persona bajo su enseñanza, bajo su guianza, él se encarga de darle las herramientas necesarias para que él fluya en el ministerio que vaya a hacer. Cuando en el tiempo que yo era, digamos, un discípulo, que era miembro de una congregación, sí, pues mi pastor me asignaba tareas. Recuerdo que en una ocasión nos pusimos de acuerdo, mi pastor y yo, voy a mencionar su nombre, mi pastor Sebastián Lora Reina, desde aquí lo bendecimos y lo saludamos. Quedamos de acuerdo, vamos a abrir un espacio de célula. Y fue algo tremendo. Cuando tú sales con cobertura de tu congregación, fue tremendo lo que hizo el poder de Dios allí. Yo fui a dar una enseñanza sencilla, un evangelismo, un discipulado, y allí se manifestó la presencia de Dios de una manera tan impactante que toda esa comunidad todavía recuerda todo lo que vio y de lo que fue testigo. Pero yo salí bajo cobertura. Cada asignación se me colocaba en la asignación de maestro como encargado del Ministerio de Educación y de Formación de la Iglesia, y allí se daban resultados. Un día me levantó a mí y a mi familia frente a la congregación después de haberlo estudiado casi 25 años ahí, y me dijo: hoy esta familia y este hombre son apartados para el ministerio. Ese día lágrimas salieron de mis ojos porque yo dije: wow, qué bonito es salir de su casa por la puerta ancha. Eso es ser enviado. Eso es ser enviado. Es que hay personas que no quieren esperar el ciclo. Así es. Y aquí nadie se envía solo. No, aquí nadie se envía solo, aquí nadie se manda solo. Yo pienso que este tema es de mucha bendición, Hilario. Mucha bendición. Pastor La Sala, pues, de los grandes predicadores de acá del país, decía que es una bendición trabajar con los pastores. Y primeramente nosotros tenemos la experiencia de que pasamos como maestro de escuela dominical en algunas congregaciones, de algunos concilios. Wow, y luego entonces pasamos a lo que fue tener una licencia, una credencial para evangelista, y entonces pasar un proceso para luego entonces ser enviado como pastor, donde primeramente pastoreé fue en Santiago de los Caballeros, la iglesia Cristo para las Naciones. Bendito. Wow. Pero fui enviado desde acá por autoridades eclesiásticas que se comunicaron y dijeron: bueno, fulano va para tal sitio, bajo un orden. Así Entonces, es. Cuando hacemos eso así, hay una gran bendición. Amén. Y tenemos victoria en lo que hacemos. Aquí tenemos algo muy impresionante, estos 3 niveles de la impartación y la impartición bíblica. Y yo sé que hay mucha gente que ha sido impactado, que está bien regocijado, están contentos con este tema. Y que en lo adelante pues estaremos trayendo algo más de este tópico. Amén. Estamos ya en el ocaso de este programa. Ya no tenemos más Muchas tiempo. bendiciones para todos los que han estado bendecimos con pues nosotros. todos aquellos que gustan ver esta transmisión a través de Aliento RD. A todos los que nos siguen en Facebook Live, por acá por @Columna de la Verdad Radio, y los que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Hermanos, fue un placer y será hasta el próximo viernes, donde tendremos más de Columna de la Verdad. Shalom. Invita al Espíritu Santo de Dios a ser parte de cada instante en tu día, y así podrás ver todas las bendiciones que tiene preparadas para cada momento de tu vida. Aliento Radio, no te desconectes.